Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que me van a mirar hoy a la noche, para quienes me van a mirar mañana también. Entonces les quiero dar la bienvenida a una nueva entrega que vamos a tener hablando un poco de ginecología hoy. Soy la doctora Antonella Romano, soy ginecobstetra y vengo a entregarles hoy siguiendo con los últimos videos que habíamos tenido, era que estábamos hablando sobre la vaginitis, la vaginosis, es decir, la cervicovaginitis. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la enfermedad pélvica inflamatoria, o más conocida como EPI. Muchas de ustedes ya habrán escuchado hablar sobre la EPI, o muchas veces habrán, al ir a hacerse un estudio, escucharon que el médico que estaba realizando el examen, o muchas veces inclusive habiéndose hecho algunos análisis, les dijeron estás con una EPI o estás con una enfermedad pélvica inflamatoria. Pues bueno, ¿qué necesitamos saber de qué es la enfermedad? ¿Qué hace? ¿Quiénes la causan? ¿Y cómo se trata? Entonces es muy importante que sepamos también cuándo identificar los síntomas y justamente cómo no confundirnos con la vaginosis y con las vaginitis, que muchas veces es bastante fácil confundirnos. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para no confundir esos síntomas? Primeramente, que yo tengo que saber que la enfermedad pélvica inflamatoria ya me habla que es una enfermedad, sí, que es una inflamación que está a nivel de la pelvis y generalmente comienza a partir de las vaginitis y de las vaginosis y va subiendo hasta tomar toda la pelvis si es que no tratamos en su debido momento y no tratamos de la forma correcta. Es el término en el cual se refieren las alteraciones inflamatorias y también infecciosas que van a estar atacando a los genitales y todo lo que se sitúa en la pelvis menor. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando subiendo vagina, ya podemos estar hablando del cuello, entonces vamos a tener la cervicitis, vamos a tener las endometritis, ya es subiendo al endometrio, las anexitis que vamos a tener a nivel de trompas y a nivel de ovarios, y cuando es todo completo podemos inclusive llegar a presentar lo que se llama absceso del Douglas, que es una colección, una formación de pus en el fondo de saco de Douglas, que es lo que se encuentra en la parte posterior de la vagina. Generalmente, como estaba explicando recién, es debido a una infección ascendente, es decir, va subiendo desde la vagina hasta el cervix, ¿sí? Y ahí en adelante, en caso de que no tratemos como se debe. Puede ser a partir de una infección de transmisión sexual, puede ser, como les dije, de vaginosis, o muy bien también puede ser por infecciones oportunistas, generalmente que están asentadas sobre una enfermedad de transmisión sexual primaria, ¿sí? Bueno, puede ser de origen primario y puede ser de origen secundario. Es decir, primario es cuando se da directamente a raíz de una enfermedad de transmisión sexual, o secundario es ya por presencia de cuerpos extraños, por presencia de cirugías que posteriormente pudieron venir a dar algún tipo de problemas. ¿Qué tipo de cirugías? Por ejemplo, cirugías menores, como una dilatación del cuello uterino, o un legrado, un curetaje mal hablado. La inserción del dispositivo intrauterino o del DIU, o mismo también por histerosalpingografías. En esos casos muchas veces podemos ver que posterior a eso hay algún tipo de enfermedad inflamatoria pélvica. También puede ser siguiente después de algunos meses de un parto o de una cesárea. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Quiénes son los gérmenes, las bacterias o los hongos más comunes que pueden estar afectando la enfermedad pélvica inflamatoria? Entre los más comunes podemos hablar sobre la Neisseria gonorrea, que ya habíamos hablado en el capítulo anterior, en la entrega anterior, y la Chlamydia trachomatis. Como les había dicho anteriormente, hoy en día están apareciendo de nuevo, y como dije, justamente por falta de prevención, olvido o muchas veces costumbre de no utilizar preservativos durante las relaciones sexuales.
Generalmente es polimicrobiana, es decir, que yo no tengo un solo microbio, un solo microorganismo que va a estar produciendo la enfermedad pélvica inflamatoria, sino que va a haber más de 2 en muchas de esas veces. Pueden ser aerobios como pueden ser anaerobios también. Ya en los casos de DIU, de inserción de dispositivo intrauterino, el causante, la bacteria causante es el Actinomyces israelis. Y en algunos casos, ya en el caso de la salpingitis granulomatosa, vamos a encontrar al Mycobacterium tuberculosis y algunos otros microorganismos que son más difíciles de aislar, pero pueden estar aislados en estos casos. ¿Está bien? Bueno, ¿en quiénes? ¿Y quiénes son las mujeres que tienen que preocuparse o que tienen que estar de ojo, tienen que estar atentas, pensando que se podría producir una enfermedad pélvica inflamatoria? Siempre las mujeres que están en edad sexual activa, ¿sí? Entonces, podemos decir mujeres de X años a X años, no importa eso. La mujer cuando ya está en periodo sexual activo, en cualquier momento puede contraer una enfermedad pélvica inflamatoria a raíz de una vaginitis o de una vaginosis. Generalmente se puede presentar entre 3 a 9 casos agudos en mujeres de entre 15 años y 35, a los 44, 45 años, 12 a 18 casos aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tocamos este tema? ¿Por qué hablamos? Pues yo me puedo morir de eso, me puede dar una sepsis, me puede dar alguna cosa y es muy grave. No tan así. Lo que puede sí suceder son las secuelas que puede dejar la enfermedad pélvica inflamatoria, sobre todo en la fertilidad. Nuevamente volvemos a tocar este tema de que en la fertilidad puede dar problemas si no se trata a tiempo y si no se trata con los debidos medicamentos. ¿A qué me refiero cuando hablo de los debidos medicamentos? A que muchas veces no queremos ir al médico, no queremos consultar, ya sea por pereza, ya sea por no querer gastar dinero, ya sea porque si vamos al público no queremos esperar en largas filas o no queremos levantarnos temprano a esperar. Entonces, nos vamos a la farmacia y pedimos algún medicamento, decimos que tenemos tal cosa, se nos da el medicamento, vamos, utilizamos el medicamento y generalmente empeora. Yo estoy diciendo en base a qué esto, en base a muchas mujeres que consultaron conmigo y que me presentaron estos síntomas de los que vamos a hablar y que presentaron estas características. Generalmente fueron tratadas anteriormente de forma empírica, no lograron solucionar el problema y ya vienen con el problema redoblado o triplicado a la consulta. Entonces nosotros tenemos que hacer una especie de magia para poder volver todo a su lugar. Bueno, no es tan magia también, pero tenemos que volverle a lo que realmente, a lo que sí o sí necesita utilizar, ¿sí? Sacando de lado lo que anteriormente utilizó o muchas veces se le dio bien, pero se trató y no mejoró, entonces ya creó una resistencia a ese medicamento. ¿Cuáles entonces son factores de riesgo? Las edades y el inicio de relaciones sexuales antes de los 25 años, que la paciente, la mujer, tenga múltiples compañeros sexuales, es decir, que haya tenido varias parejas, que no utilice método de barrera, lo que estaba diciendo principalmente preservativo, que haya presentado un historial de enfermedad pélvica inflamatoria ya anterior varias veces, o vaginosis y cervicitis a repetición también, siempre siendo tratada de la forma que no está correcta. Antecedentes de abortos por los curetajes, los legrados, partos, cesáreas, puede ser por la presencia de una T de cobre, un DIU en los 3 meses posteriores a la inserción, puede venir a ocurrir esto, y alguna instrumentación quirúrgica o una cirugía cervical. Entonces, ¿de qué forma yo puedo decir, bueno, cómo me puedo proteger de esta enfermedad? Principalmente el uso de métodos de protección de barrera, preservativo, puede ser preservativo masculino o preservativo femenino. La utilización de los anticonceptivos orales, ¿en qué sentido? En que va a aumentar el moco, entonces va a proteger frente a los microorganismos. Y una ligadura tubaria también puede ser. Ahora, hay algunos otros factores donde no se encontró evidencias tan específicas, en donde, por ejemplo, según la raza, según el estado civil, muchas veces se tiene en cuenta
pacientes solteras son más propensas a tener este tipo de enfermedad, las pacientes casadas no. Pacientes que hayan tenido coito durante la gestación frecuentemente también son propensas. Pacientes que se realizan ducha vaginal sí son propensas, y el tabaquismo también puede darle lugar a una enfermedad pélvica inflamatoria. Claro, no quiere decir con eso que porque yo fumo yo voy a tener enfermedad pélvica inflamatoria. No, es un conjunto, el conjunto de todas estas características que estoy diciendo. Eso puede venir a presentar una enfermedad pélvica inflamatoria a futuro. Bueno, entonces, ¿qué pasa en estos casos? ¿Cómo se produce esta enfermedad? Mediante la vaginitis y la vaginosis, el microorganismo va a subir por el cervix, por el cuello uterino, y de ahí va a ir pasando al endometrio, y de ahí va a poder pasar a las trompas y a las fimbrias. ¿Qué hace? Estas se inflaman, se abre la luz y se produce, por la inflamación se produce un exudado, una secreción serosa que después se puede convertir en pus. Si es que eso no se hizo el tratamiento como se debe, puede convertirse en pus más adelante. ¿Qué síntomas, de qué forma yo puedo darme cuenta de que estoy presentando una enfermedad pélvica inflamatoria? Generalmente, primero, un flujo maltratado, una leucorrea, unas secreciones vaginales maltratadas y que continuaron, a pesar del tratamiento continuaron. Luego de eso yo puedo presentar dolor abdominal, dolor en bajo vientre, que no sé de dónde viene, no tiene relación con mi ciclo menstrual, no tiene relación con mi ovulación si no estoy usando anticonceptivo, y de repente estoy teniendo un dolor de la nada. Cambios en la coloración del flujo, flujos más espesos, malolientes, que pueden producir picazón, prurito. Un sangrado anormal, es decir, fuera de la menstruación, pueden aparecer pequeñas estrellas de sangre o bien sangrado. Ya también síntomas urinarios, cuando la infección está pasando al tracto urinario, ya podemos empezar a presentar disuria, que es el dolor al orinar. Puede ser nicturia, que es levantarse a orinar varias veces en la noche. Polaquiuria, que son ganas de orinar a cada rato. Tenemos vesical, dolor lumbar, todos los síntomas urinarios. Y cuando ya está muy avanzada la enfermedad y se produjo un absceso en el fondo del saco de Douglas, puede producir síntomas digestivos. ¿Por qué? Porque está comprimiendo el colon, el ano, puede dar constipación, puede dar diarrea, cualquiera de los dos, es alternancia. O bien no hay ningún síntoma, ni uno solo. Puede no haber ningún síntoma, pero se descubre solamente después al hacer los exámenes diagnósticos. Si yo consulto, ¿qué puedo presentar cuando me está examinando el médico? Puedo presentar síntomas de dolor a la palpación bimanual, es decir, cuando el médico me está palpando el abdomen y cuando está haciendo un tacto vaginal, yo voy a sentir dolor. Una de las formas también para diagnosticar mediante el examen físico es cuando el médico, al hacerme el tacto vaginal, lateraliza los dedos hacia ambos lados de la vagina, y uno de los lados generalmente es el que duele, o pueden doler los dos. Sería el dolor anexial también. Descarga en lo cervical, es decir, la secreción en sí. Fiebre, muy importante, cuando hay presencia de síntomas, la fiebre está presente. En estos casos tenemos un dolor abdominal, descarga o secreción y fiebre, hay que prestar atención. Si siento una masa pélvica, o siente el médico cuando me está evaluando y son pacientes delgadas, generalmente da para sentir una masa. Y ya en el final, la peritonitis, si es que ya estamos en casos bastante avanzados. Pero ¿qué pasa? Estos síntomas y signos son inespecíficos, es decir, yo puedo decir, bueno, fiebre, puede presentar una apendicitis, puede presentar una colecistitis aguda, cualquier inflamación puede tener fiebre. Síntomas urinarios, puedo estar con una infección urinaria nomás, no es necesario que sea una EPI. Dolor pélvico, tenemos como confundirnos con muchas enfermedades y así sucesivamente. Entonces hay criterios para poder encasillar y decir, bueno, esto es una enfermedad pélvica inflamatoria. No van a ser síntomas aislados, lógicamente.
¿Cómo se llaman estos criterios? Se llaman los criterios de Hager. Son los criterios que se manejan en cada tipo, en cada estadio de la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, necesitamos la presencia de por lo menos todos los criterios mayores y un menor, vamos a especificar después todos. Y algunos autores pueden decir también que hay criterios sugerentes de enfermedad pélvica inflamatoria y ya son suficientes para hacer el tratamiento empírico. Algunos colegas esperan a tener los resultados o esperan a que se presenten así todos los criterios mayores y uno menor y después recién tratan. Y otros colegas ya no, otros colegas ya prefieren no esperar justamente por para evitar que avance la enfermedad y ya tratan, sería lo mejor. Entonces vamos a saber y ver cuáles son los criterios mayores, cuáles son los criterios menores. A saber, tenemos los criterios mayores: el dolor abdominal o en bajo vientre, ¿sí? Dolor a la movilización cervical, que es como les dije, al tacto vaginal cuando se mueve a los costados de la vagina los dedos, el dolor anexial en la exploración, una historia sexual reciente, es decir, menos de 2 meses hasta esta parte es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero si la paciente viene y me dice, tuve mi última relación sexual hace 4 meses, ya no es más probable, puede que sí, pero ya no es más probable que presente una enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora, si su histórico de relaciones sexuales vino de 2 meses para estos días presentes, ahí sí. Y realizarse una ecografía en donde no hay ninguna otra patología y solamente encontramos en el resultado de la ecografía la enfermedad pélvica inflamatoria. Los criterios menores serían ya la temperatura elevada, tiene que ser mayor a 38 grados, la presencia de leucocitos, es decir, glóbulos blancos en un análisis que sea mayor a 10.500, que me está indicando una inflamación o una infección, que puede ser de cualquier tipo, pero para eso yo tengo que tener esos criterios mayores en cuenta. Una eritrosedimentación elevada también, y la presencia en el exudado o en el frotis y cultivo de secreción vaginal de alguna bacteria que esté implicada en la formación de la enfermedad pélvica inflamatoria. Ya en una ecografía, ¿de qué forma? ¿Cómo yo puedo saber que por la ecografía estoy presentando enfermedad pélvica inflamatoria? Porque voy a tener piosalpinx, es decir, voy a tener pus en las trompas, se va a visualizar líquido. Se puede ver un absceso tubovárico, que el absceso tubovárico ya es los estadios más avanzados de la enfermedad. Y de esa forma entonces podemos también hacer una laparoscopía diagnóstica que nos permite de esa forma sacar las muestras para poder analizar. Entonces, según los datos, según las pruebas, podemos estadificar en 4 la enfermedad pélvica inflamatoria, 4 estadios. El primer estadio entonces va a ser una salpingitis aguda sin peritonitis. El segundo estadio va a ser ya una salpingitis aguda con formación de peritonitis. El cuarto va a ser una salpingitis con el absceso tubovárico y el tercero y el cuarto ya va a ser la rotura de ese absceso. Es el estadio bastante más elevado. En otros casos puede haber náuseas, vómitos, puede haber un aumento en el pulso y la temperatura, puede ser justamente por la fiebre, ¿verdad? Ya son síntomas inespecíficos que pueden venir a confundirnos con otras patologías. Para eso, que volviendo un poco, se toman en cuenta los criterios de Hager. El tratamiento, bueno, personalmente yo me baso en el tratamiento precoz. Ya con algunos de esos criterios yo ya empiezo mi tratamiento. Después, una vez teniendo los resultados, ya hago más puntualmente sobre la bacteria que tiene que ser. Pacientes que están en estadio 1, que está iniciando la enfermedad, no es necesario internar. Podemos tratarles en casa, de forma ambulatorial. Ya pacientes que sí necesitan un tratamiento hospitalario ya van a ser los estadios 2, 3 y 4, ni qué decir, ya son pacientes que deben internarse por 72 horas y recibir antibiótico por vía endovenosa. ¿En qué otros casos también se interna? Cuando la paciente que estaba en el estadio 1 y que no funcionó su tratamiento en la casa, tenemos que pasar a internarle.
paciente que no tolera por vía oral la medicación, es decir, que ingiere el antibiótico y vomita todo otra vez. Pacientes que sabemos que no van a cumplir con el tratamiento, de repente puede ser pacientes que viven muy lejos o pacientes que sabemos que no van a tener acceso a un hospital, a un puesto de salud, centro de salud, a una farmacia mismo, inclusive no van a tener acceso, entonces a esos pacientes es mejor mantenerlas internadas. Pacientes que tienen un diagnóstico incierto, es decir, yo tengo todos los criterios, pero con esos criterios me estoy confundiendo con cualquier otra enfermedad inflamatoria o infecciosa. Pacientes que tengan riesgo quirúrgico también, pacientes, ya dijimos, pacientes que no se van a someter al tratamiento por vía oral o que estén embarazadas, pacientes que tengan náuseas, vómitos, que tengan intolerancia oral y pacientes que tengan acceso tubo ovárico, ni qué decir, o ovárico. Paciente adolescente, muy importante mantenerla la paciente adolescente internada justamente para tener nosotros la seguridad que va a estar cumpliendo con su tratamiento. Paciente que haya tenido alguna otra enfermedad grave asociada. Pacientes que están buscando hijos, están buscando embarazarse y no consiguen, también deben estar internadas para tener un seguimiento aún más de cerca. Y pacientes que sean portadoras de DIU o T de cobre. Entonces, volviendo al estadio 1, que es el estadio en el cual vamos a hacer por vía ambulatoria el tratamiento, hacemos el tratamiento con antibióticos por vía oral, pueden ser cefalosporina, puede ser ciprofloxacina y podemos utilizar clindamicina en forma de óvulos también. Ahora, si la paciente en 48 horas no respondió al tratamiento por vía oral, no funcionó, no le hizo bien, vamos a tener que internar y empezar el tratamiento por vía parenteral o endovenosa. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese tratamiento? Son 72 horas de internación en las cuales lo ideal es pasarle una doble o triple antibiótico terapia. 2 tipos de antibiótico o 3 inclusive es mejor para poder cubrir todas las bacterias, sean aerobias o anaerobias también. Cuando le damos de alta a las 72 horas, la paciente puede continuar por 14 días más en su casa el tratamiento por vía oral y también podemos ayudar con la administración de clindamicina por vía intravaginal en óvulos, o también podemos utilizar gentamicina en óvulo o en cremas. Y en caso de absceso, si ya hubo absceso y más aún absceso roto, tenemos que asociarle con metronidazol, también para cubrir los anaerobios, y clindamicina en forma de óvulos. Y algo que siempre preguntan, ¿es necesario que en este caso se trate la pareja, se trate mi novio, se trate mi marido? Rotundamente sí, tiene que tratarse la pareja. Puede ser con vía oral, con alguna cefalosporina de segunda o tercera generación, y en esos casos, si es que eso en cuanto a la pareja, volviendo a la paciente, si la paciente presenta una rotura del quiste y está en riesgo su fertilidad, entonces lo ideal en esos casos es que hagamos un drenaje quirúrgico. Se tiene que hacer ese sería ya el estadio 4, en el cual vamos a hacer el drenaje quirúrgico. Y ese drenaje quirúrgico, entonces con eso vamos a limpiar y lavar la cavidad y sacar todo el pus que queda adentro y aspirar eso hasta que quede limpio. En algunos casos, si la paciente ya tuvo la cantidad de hijos deseados o en caso que ya no podamos salvar más el útero, tenemos que hacer la histerectomía, que es la retirada del útero, y la anexectomía, que es la retirada de los anexos, ovario y trompa, ¿sí? Sí o sí, si es que la paciente está con DIU, con té de cobre, va a tener que retirar su DIU e iniciar el tratamiento antibiótico. ¿Y cómo se puede complicar? Habíamos hablado al principio de las complicaciones que puede dar. Las complicaciones que pueden darnos son infertilidad, que habíamos hablado, un dolor pélvico crónico, la paciente no tiene idea de cómo, por qué, entonces tiene un dolor pélvico siempre. Puede dar un embarazo ectópico porque puede que las trompas hayan sido afectadas, que se haya producido la gestación y se va a producir en otro lugar que no sea el útero. Abscesos, infecciones recurrentes también pueden ser.
aumento de embarazos pretérmino también puede ser, complicaciones neonatales, y entonces muchas veces al final, si no se trató como se debe, podemos llegar a presentar una sepsis, pero generalmente las pacientes salen de eso. Ahora, ¿qué pasa en las pacientes que están embarazadas y están también con enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Cómo la voy a tratar? Porque muchas veces vienen y me dicen, estoy embarazada de 9 semanas, estoy embarazada de 10 semanas y no puedo hacer ningún tratamiento, pero anteriormente tuve enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tratar? Si la infección es por cándida, podemos utilizar clotrimazol, podemos usar fluconazol o podemos tratar en la vía vaginal, tratar de evitar la vía oral y por supuesto también cuidarle a la pareja. Si son tricomonas, que generalmente en el embarazo está asociado con tricomonas, no se trata en el primer trimestre y se trata después con metronidazol. Se puede dar por vía oral e inclusive por vía vaginal en forma de óvulos y también se trata a la pareja. Si es por clamidia, el tratamiento va a ser con eritromicinas, y si es por Gardnerella, por las vaginosis bacterianas, entonces podemos utilizar amoxicilina o ampicilina, si es que así prefieren para hacer más rápido, y clindamicina en forma de óvulos o en forma de cremas también. Ahora, el metronidazol, ¿cuándo voy a usar? Después de las 16 semanas de gestación, es decir, después de los 4 meses de gestación, vamos a comenzar con el metronidazol por vía oral. Entonces, eso es todo. Aguardo sus preguntas. Pueden preguntarme en el Facebook, mi página de Facebook, doctora Antonella Romano, ginecología y obstetricia, o también pueden hacerlo por vía WhatsApp. Sin ningún problema voy a estar respondiendo a sus preguntas. Muchísimas gracias a todos los que están mirando los videos y a quienes se están comunicando conmigo también para hacerme sus preguntas y sacar sus dudas y sus consultas. Muchísimas gracias y buenas noches.